Estamos en el capítulo 20 del libro de Hechos, empezando en el versículo 17. Le voy a pedir por favor a Kevin que nos guíe en una pequeña oración para que Dios nos dé una buena enseñanza esta noche. Señor, muchas gracias por tenernos aquí reunidos. Te pido en especial que bendigas a Carlos esta noche para que podamos aprender el tema y la enseñanza que tú tienes para nosotros a través de las aventuras de Pablo y que las podamos emplear en nuestras vidas. Por favor, protege a todos los que no estuvieron aquí. Cuídalos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Hechos capítulo 20, empezando en el versículo 17. ¿Cómo se titula? Se titula La visión del servicio. Ahorita voy a explicar por qué lo he titulado así, pero Pablo nos quiere describir por qué hace lo que hace y cuál es el fin y cómo lo está logrando. Él tiene una visión de servir a Dios y esta visión la vemos claramente en este pasaje. Hechos capítulo 20, empezando en el versículo 17, dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, y cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Realmente, pues estimamos que la persona más importante de la historia no es Napoleón ni Carlomagno. Después de Jesús lo excluimos porque pues él es Dios, es el apóstol Pablo. Él puso la arquitectura, el plan en la vida que estamos llevando a cabo hoy en día, en todos los aspectos de nuestra organización como sociedad. Y ciertamente él fue el que extendió el cristianismo de tal manera que cubrió todo el Imperio Romano, al punto de que Roma se fue contra los cristianos con grandes persecuciones y el que acabó realmente perseguido y caído fue Roma mismo, que al caer Roma el cristianismo surgió con mucha más fuerza hasta el día de hoy, 20 siglos después. Y es el apóstol Pablo el gran experto de esta extensión del Evangelio, de un pequeño puñado de jóvenes que tenía Jesús como sus discípulos, a un fenómeno de crecimiento espectacular por todo el Imperio Romano, en donde los cristianos estaban surgiendo como brotes de agua por todos lados. A pesar de las persecuciones, al contrario, las persecuciones hicieron que más cristianos hubiera al ver el tremendo testimonio que tenían en medio de un mundo confuso, en medio de un mundo injusto, cruel, en donde más de la tercera parte, si no es que la mitad de la población del Imperio Romano era esclavo. Y muchos de ellos muy mal tratados. Había muchísimas cosas que estaban mal. En medio de todo esto, el apóstol Pablo está predicando con mucha fuerza por todo el imperio romano. Y si nos ponemos a
estudiar un poco, pues, qué fue lo que hizo para que nosotros hagamos lo mismo y podamos cambiar a nuestro mundo para Cristo, así como Él hizo tantas cosas en su tiempo. Pues no debemos de ver su metodología, no debemos de ver su mercadotecnia, sino que, como vamos a ver en este pasaje, debemos de ver su corazón, su fervor, su devoción, su tremenda entrega, su compromiso irrevocable a servir a Dios sin tambalear, sin dudar, aun a costo de su propia vida, que finalmente la dio, ¿no? Porque como cabecilla de este grupo raro que se llamaban los del camino, pues fue finalmente perseguido, traído a Roma, enjuiciado injustamente por este loco emperador romano que se llamaba Nerón, y fue matado en las afueras de la Vía Apia, allá en Roma. Claro que como ciudadano romano que era, no podían hacer mucho contra él y nada más lo decapitaron. Cuentan, porque es una leyenda, realmente no está comprobado en la Biblia, de que también el apóstol Pedro murió en Roma, pero él no era ciudadano romano y él fue crucificado. Y al ser crucificado, él pidió ser crucificado de cabeza porque no quería morir de la misma manera que su Señor. Bueno, entonces, pero el apóstol Pablo fue el que realmente, si tendríamos un papa, si tuviéramos un descendiente papal, sería del apóstol Pablo, más que de Pedro. Pedro realmente se dedicó a predicar entre los judíos y no hay ninguna comprobación de que él estuviera predicando en Roma, sino que finalmente fue llevado a Roma y ahí matado. Pero estuvo más bien en Jerusalén junto con Juan. Y Pablo no, Pablo estuvo por todos lados, incesante, una energía tremenda que tenía este hombre. Y entonces, realmente la clave del gran éxito que tuvo Pablo para predicar tan fuertemente y convencer a tanta gente en un mundo bastante hostil, bastante ignorante, porque realmente pues había poca educación, y muy dividido, porque estaba el pueblo judío muy separado y el pueblo gentil o no judío, que era muy grande y que tenía muchísimas leyendas de diferentes dioses y cuánto paganos y no sé qué. Y sin embargo, sí fue un hombre que hizo muchos cambios, formó muchos grupos por todos lados, porque lo que tenía él es que lo que él predicaba y lo que él vivía era lo mismo, que es una gran enseñanza para nosotros. El cristianismo no es una religión exterior para apaciguar tu inquietud constante que tienes de Dios, porque todos nosotros, todo el hombre es religioso por naturaleza y de alguna manera tiene que tener un Dios. Entonces no es una cuestión exterior, es una cuestión interior, que después se derrama, se proyecta hacia afuera, ¿no? El cristianismo es eso. El cristiano es un seguidor de Cristo y por lo tanto se comporta, vive y tiene una filosofía de Jesús, de Cristo. ¿Sí? ¿Sí? Jesús nos lo dijo, Juan 13:15, Juan 13:15, dice Juan, capítulo 13, en el versículo 15, dice así: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús fue un modelo que aprendieron y luego ellos mismos siguieron igual para enseñárselo después a otros. El mismo Pedro, en una de sus cartas,
lo escribe como tal. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 3. Primera de Pedro 5:3, que dice, Primera de Pedro 5:3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. ¿Sí? Y hay muchos versículos además de eso. 1 Corintios 11:1, el mismo apóstol Pablo se atreve a escribir algo como esto, aquí en 1 Corintios 11:1, y dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Qué es grey? Grey, del rebaño, del conjunto de personas que están a tu mando. Muy bien. Filipenses 3:17. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses 3:17, que dice así, 3:17. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y bueno, es una exhortación para que nosotros hagamos lo mismo y después podamos decirle a otros, oye, pues sé imitador de mí, como yo de Cristo. Con mis faltas, con mis situaciones y debilidades, no soy perfecto, pero algo verás tú de Cristo en mí que te estimula para que tú hagas lo mismo, ¿sí? Y esto es lo que el apóstol Pablo tenía como su gran secreto. Realmente era una comunión muy profunda con Jesús y no le importaba el sacrificio personal, como lo vamos a ver en este estudio, o gastar toda esa energía y toda su vida y todo lo que él era para seguir predicando por todos lados. Es un consejo que inclusive le da a su discípulo Timoteo, aquí en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 12. Primera de Timoteo 4:12, que dice, Primera de Timoteo 4:12, esto manda y enseña, dice el 11, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Bueno, eso es lo que atrae a las personas al cristianismo. De repente ven una persona que nunca la ven, una persona que sí es congruente, no es perfecta, pero sí es congruente. Eso fue lo que a mí me trajo a Cristo. Yo les he contado que yo iba a jugar tenis a este club de tenis allí en la colonia, allá por Liverpool Insurgentes, y el club Miscuac. Y había ahí una persona que ni tenía coche y realmente era una persona muy humilde, pero él predicaba muy fuerte de Cristo y a mí me gustaba escucharlo a él. Y yo le daba aventón de vez en cuando y platicábamos y él me decía, mi secreto es que Cristo es el Señor de mi vida. Y eso es. Y ese debe ser el secreto de todos o tu vida fracasa. Y bueno, todas esas cosas, otras más, me trajeron a los pies de Cristo cuando yo estaba realmente muy renuente de atender lo que yo pensaba era una religión más, que después entendí que Cristo no es una religión. Bueno, el apóstol Pablo ha recaudado dinero de Acaya y Macedonia y quiere llegar rápidamente a Jerusalén para dar este dinero a los pobres de Jerusalén que tienen grandes necesidades materiales y que espera que con eso los judíos y los no judíos tengan mayor unión entre ellos porque él quiere que sea
una sola iglesia y no la iglesia judía y la iglesia no judía. Entonces le está tratando de que unos se lleven bien con los otros. Él quiere llegar a Jerusalén, ya no va a llegar para Pascua porque tomó muchas desviaciones en su viaje, pero que espera llegar a Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, que es 50 días después de la de Pascua, y él para en Mileto, en el barco que él va hacia Jerusalén, y viendo aquí nuestro estudio en el Hechos capítulo 20, en el versículo 17, dice aquí que enviando pues desde Mileto, porque dice que, bueno, el 15 dice que navegando de allí al día siguiente, llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, al día siguiente llegamos a Mileto. Porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuera posible, en Jerusalén. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Bueno, Mileto es puerto, Éfeso no lo es, y no sé cuántos kilómetros, pero quizás 50 kilómetros está Éfeso de Mileto. Él no quiere parar en Éfeso, serían semanas de estar ahí con la gente, ya es un grupo grande, y manda a llamar a los ancianos. ¿Qué quiere decir ancianos? A los líderes del grupo, a los que están predicando en el grupo, a los que están teniendo el cuidado, sobrellevando las cosas del grupo y predicando allí. Los manda a llamar ahí en Mileto y quiere hablar con ellos como última vez. Él piensa que con todos los problemas que él va a encontrar en Jerusalén, él nunca más regresará a Éfeso. Y vamos a ver que después pues ahí lloran porque efectivamente piensan que nunca más lo van a volver a ver. Los quiere mucho, es un grupo que él mismo formó, estuvo 3 años ahí en Éfeso predicando fuertemente, y ha llegado el momento en que él tiene que seguir su camino y va a Jerusalén. Y vamos a ver varias cosas en su proceder con ellos que nos hace ver la manera como Pablo estaba teniendo tanto éxito en la expansión del Evangelio por todos lados. Su proceder con ellos era de gran amor, como lo hacía con todos los grupos. Él había ya formado grupos en Filipos, él había formado grupos en Tesalónica, en Éfeso, en Colosas, ya tenía muchos grupos. Y cuando llegaba, pues realmente sí lo esperaban con muchas ansias. Predicaba muy bonito, enseñaba mucho, y todos estaban muy ávidos de conocer más de Dios porque no tenían Biblia. La única Biblia que existía era el Antiguo Testamento de los judíos, acordémonos. Serán todavía tiempos para que llegue, que esté el Nuevo Testamento completo y que se pueda leer lo que ellos están escribiendo en cartas con los diferentes grupos. Por ejemplo, en Tesalónica, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, dice la palabra de Dios, empezando el versículo 1, dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Versículo 5, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo. Versículo 10, vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irrepensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre a sus hijos, exhortábamos, consolábamos a cada uno de vosotros y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Pues él en cada grupo estaba tratando de que estas personas se comportaran como cristianos, ahora que tenían a Cristo en su corazón,
Algunos de ellos estaban avanzando más, empezaban a predicar y él los dejaba al frente del grupo y él se iba a seguir extendiendo el mensaje del evangelio por todos lados. Era un verdadero modelo para ellos. Yo le doy muchas gracias a Dios de que en mi estudio de la Biblia a través de los años Dios siempre puso modelos para mí. Cristianos que tenían más tiempo y que me enseñaban más con su vida, aunque también con su enseñanza, su manera de vivir, su manera de comportarse, su filosofía de la vida y cómo estaban sirviendo a Dios. Y todo eso a mí me dio muchísima fuerza, porque yo dije, yo quiero ser como Él. Dios me vaya a ver ese, yo tengo 1000 líos, yo no soy para nada eso, pero yo quiero llegar a tener esa manera de ser cristiano y poder después yo mismo ayudar a otros a que hagan lo mismo y de esta manera que podamos tener grupos cristianos maduros que realmente se comporten y vivan las enseñanzas de Jesús. Esto es lo que estaba haciendo Pablo. Y la visión de Pablo tiene 4 diferentes características que vamos a ver en este pasaje. La primera de ellas es su servicio a Dios. Pablo no estaba sirviendo más que a Dios, y lo tenía bien claro. Aquí al que yo debo de agradar, al que yo debo de darle cuentas, al que es mi jefe, es Dios mismo. Y si yo tengo que hacer cosas con los hombres que no son tan bien recibidas por los hombres, lo siento mucho, yo me voy a dedicar a servir a Dios. Y esto lo dice aquí en el primer versículo que se los está pasando a los Efesios, versículo 18. Cuando vinieron a él, Hechos 20, 18, Hechos 20, 18, en nuestro pasaje, que dice, cuando vinieron a él, llegaron todos estos ancianos de Éfeso a Mileto, y él les empezó a decir, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el principio, desde el primer día que entré en Asia. Y aquí está la clave, sirviendo al Señor. Él no estaba sirviendo a nadie en Éfeso, él no estaba tratando de servirse a sí mismo para tener alguna posición o alguna ventaja para él estaba sirviendo a Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos. Realmente, ¿cuántas veces nos han preguntado que por qué hacemos lo que hacemos? O sea, ¿qué beneficio tienes estar gastando tanto tiempo en tus estudios y no sé qué, y hablando de no sé cuánto? Y hemos estado haciendo esto ya por muchos años, en pequeños grupos, en grupos grandes, de todos colores y sabores, e inclusive fuera también de México. Y entonces así como que se preguntan, bueno, es que nosotros estamos acostumbrados, así es el mundo, ¿verdad? Que tú haces algo por algo, ¿no? ¿Qué remuneración tienes? ¿Cuánto te pagan? ¿Quién te paga? ¿Qué medalla o qué diploma te dan o qué? ¿No? Y es difícil que entiendan que estamos sirviendo a Dios. Y que sí habrá pago, claro que va a haber pago, pero será en el más allá, ¿no? Cuando nosotros tengamos las recompensas que el Señor Jesús nos da, como vamos a ver en este pasaje. Una pregunta. ¿Cuánto tiempo era el que se quedaba aproximadamente Pablo en cada lugar? Depende. En Éfeso se quedó 3 años, en Corintios se quedó cerca de 3 años, en otros lugares es que dependía de muchas cosas, de cuánto lo perseguían, de tenía que huir rápidamente porque ya lo querían matar. Había muchas cosas, pero sí había algunos discípulos que viajaban ya con él y siempre les estaba enseñando y regresaban a sus lugares y eran los predicadores, ¿no? Dios como que hizo algunos milagros para que a estos predicadores aprendieran rápidamente más y Pablo pudiera tener soldados de Cristo, copartícipes del Evangelio y que no fuera él solo, ¿no? Porque no se puede que seas tú solo. Entonces, pero no hay indefinido, ¿no? En Éfeso sí pasó 3 años.
un servicio precioso a Dios, que sí lo vemos por todos lados. Por ejemplo, en Romanos 1:1, después del libro de Hechos está Romanos 1:1, en donde él habla de cuál es su relación con Dios. Y dice él, Pablo, siervo de Jesucristo. Aquí la palabra siervo específica es doulos. Doulos quiere decir el esclavo de más baja categoría, el esclavo más menospreciado de todos los esclavos. Y dice, eso soy yo. Yo soy un esclavo de Cristo, voluntario, estoy muy contento de hacerlo. Esa es lo que Dios me ha llamado a hacer y lo hago con mucho gusto. En Hechos 27:23, que la tormenta por la cual pasa Pablo en su destino a Roma, dice Hechos 27:23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo. Pablo le daba cuentas directamente a Dios. Era un servicio que para él era muy importante tener y lo hacía con mucho gusto para Dios. Gálatas 1, versículo 10, dice Gálatas 1, versículo 10, después de los Corintios está Gálatas, en el capítulo 1, versículo 10, que dice así, Gálatas 1, versículo 10, pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Dios. Eso es lo que él piensa y realmente pues lo vive, ¿no? Conforme a Proverbios 29:25, que yo creo que él lo tenía muy consciente en su vida, Proverbios 29:25, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. La mayoría de nosotros, en la sociedad en que vivimos, le tenemos miedo al hombre. ¿Qué van a decir? ¿Me van a correr? ¿Ya no me van a comprar? ¿Qué pasa si esto? ¿Qué pasa si lo otro? Y eso, dice Dios, es como un lazo, es como estar prisionero del hombre. Tú puedes quitarte esas ataduras y decir, a mí no me importa lo que piense el hombre, yo hago lo que dice Dios. Y si al hombre le gusta o no, si el hombre está de acuerdo o no, pues ese es otro problema. Mi situación es estrictamente con Dios. Y él vivía esto y eso le daba a él gran fuerza para convencer, para que la gente viera que él traía algo muy superior a lo que ellos estaban viendo en la vida diaria, ¿no? Que eso es lo que realmente nos atrae a todos del cristianismo, que de alguna manera decimos, pues mira, yo no sé de esta persona, no sé exactamente, pero ahí hay algo que yo no veo en los demás. Y ese se llama Cristo en la vida de una persona. Y eso él lo vivía intensamente. Su actitud era, dice aquí, y nos dice qué es lo que él estaba haciendo. Dice el versículo que sirviendo al Señor, aquí en este versículo 19 de Hechos 20, dice, 1, con toda humildad. El apóstol Pablo era una persona realmente experimentada en las Escrituras, sabía mucho, podía vanagloriarse de cuánto sabía, podía, no sé, exagerar su posición, inclusive tomar ventaja de su posición, y él no lo hacía. Era una persona realmente muy humilde que servía a los demás, porque esto es lo que Jesús dice que debemos de hacer. Mateo 10:24. Mateo 10:24. ¿Con toda humildad es el 2? No, estamos en el 1 todavía, que es sirviendo al Señor, pero era una de esas cualidades que él tenía muy, muy importante, la humildad. Dice 24, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor.
Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Bueno, pues teniendo a Jesús como modelo, Pablo decía, pues yo quisiera acercarme a tener esa clase de comportamiento y ser como él. Y si era una persona que era una persona realmente muy pequeña y se consideraba el más pequeño de los apóstoles. Él inclusive no había estado con Jesús durante su vida terrenal. Él recibió a Cristo mucho después, cuando Jesús se le apareció en su camino a Damasco, ¿no? Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 9. Y perdón que a lo mejor voy un poco rápido con los versículos, no importa, de todas maneras te los cito yo. Primera de Corintios 15, 9. Primera de Corintios 15, 9, en donde él dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, ¿sí? Y él sí se consideraba el menor de todos ellos. Perdón, Carlos, Jesús se le aparece después después de su muerte. Ya estamos hablando de años después. Jesús se le aparece a Saulo de Tarso en el camino a Damasco, cuando él va a Damasco persiguiendo a los cristianos. Y entonces en esa caída, en ese encuentro, él se convierte a Cristo. Efesios capítulo 3, versículo 8. Efesios capítulo 3, versículo 8, que dice así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Entonces él sí se considera realmente pues un privilegio ser apóstol, y además dice que él es un gran pecador. Entre más te profundizas en Cristo, más te das cuenta cuán pecador eres. Cuando no, ni siquiera tienes idea de Cristo, qué pecador soy yo, ni qué nada. Yo nunca he pecado, dicen por ahí, ¿no? Pero a medida que tú entras y vas viendo, y dices, no, está terrible, soy un gran pecador. Y él dice que lo era. Primera de Timoteo 1:15. Primera de Timoteo 1:15, que dice así, Primera de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Bueno, pues sí, su humildad era muy fuerte, y en esa humildad no solamente pues la daba a conocer a los demás con su comportamiento, sino que también tenía una situación de gran sufrimiento. Pablo sufría mucho, sufría internamente y externamente. Y aquí lo dice el versículo, dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. ¿Por qué había muchas lágrimas en la vida de Pablo? Bueno, no solamente eso, sino que también su trabajo era muy difícil, el estar hablando con tanta gente, y luego se lo encontraba ya borracho, tirado y no sé qué, y decía, ¿qué pasó? O sea, realmente sí tenía muchas dificultades al ayudar a las personas, ¿no? Muchos venían principalmente en Corintios de cosas muy feas, homosexualidad y gran borracheras y grandes cosas que hacían. Vienen a Cristo y todavía tienen sus caídas, y ahí Pablo los está tratando de ayudar, al punto, fíjate, que le duele tanto que está dispuesto, dice, yo doy mi salvación por la salvación de ellos. A ese punto llega, lo dice en Romanos capítulo 9, en el versículo 2 y 3, y lo dice con respecto a sus parientes, que son los judíos, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor de mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Entonces él dice, yo me dejo no se puede, ¿verdad? Pero lo dice de una manera de
actitud. Cuánto le duele que él predica mucho y la mayoría de la gente pues lo toma por loco, ¿no? Que pues, ciertamente pues nos pasa también a nosotros, ¿no? Y luego pues hay muchos cristianos tibios que vienen a los estudios, pero luego ya no vienen, y luego siempre sí, y luego no, y luego se caen, y luego ya cometieron allá no sé qué, se peleó con no sé cuánto, y ahí está Pablo tratando de ayudarlos para que agarren ya una estabilidad en su vida cristiana. Y además que hay muchas personas que están en contra de Pablo. No le hagas caso a Pablo, está loco. Mira, es mejor acá el judaísmo, en lo que dice el Antiguo Testamento, y había falsos profetas que llegaban al grupo y lo ponían a girar contra Pablo, y Pablo tiene que estarse defendiendo constantemente, tú lo ves en sus cartas, contra estos falsos maestros que están tratando de tumbar el trabajo que Pablo está haciendo con todas estas gentes, ¿sí? Y sí, la verdad, sí, bueno, aquí mismo en Hechos, a los mismos Efesios, en este pasaje de Hechos 20, versículo 29, por tanto, le dice a los Efesios en Hechos 20, 29, Hechos 20, 29, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, ¿sí? Entonces siempre hay falsos profetas que realmente vienen, no solamente estorban, sino que estropean y critican y destruyen al grupo. Hay muchas maneras de destruir al grupo, y entonces Pablo pues sí siente mucho todas estas cosas, principalmente porque pues no tenía helicóptero para ir de un grupo a otro por todo el Imperio Romano y estar presente él. Mandaba cartas y su WhatsApp no servía muy bien, entonces llegaban meses después las cartas, y ya para cuando él recibía la contestación, cuántas cosas habían pasado, y tú lo puedes leer en sus cartas, en donde el pobre apóstol Pablo sí sufre, porque además Jesús dice que es parte de la vida cristiana, ¿no? Sí vamos a sufrir por el Evangelio. Inclusive, mira, hay un versículo aquí en Gálatas, en el capítulo 6 de Gálatas, que nos habla de la manera como Pablo, pues sí sufría, dice capítulo 6 en el versículo 14 creo que es, déjame ver. ¿Dónde está? Espérame tantito, ¿dónde está usted de gloriarme? Dice, las marcas de Cristo las traigo yo mismo, porque bueno, le pegaban cada rato y lo apedreaban, y cuánto, y no encuentro. ¿El 17? Ok. ¿Sí? De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Entonces tenía lágrimas, cosa interna, y tenía también acechanzas y golpes y cosas exteriores. Entonces realmente sí sufría mucho, pero él no lo parabas. Él servía a Jesús de todas maneras con muchísima fuerza. Se apoderaba del versículo del Salmo 126, que es muy bonito, por cierto. Salmos 126. Salmo 126, que dice... Salmo 126, 6, que dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Porque en medio de todo esto, pues sí hay personas que se aceptan a Cristo, que ven sus vidas cambiar, que resuelven muchas cosas. ¿Cuántas veces nos hemos enfrentado con parejas que se odian a muerte, casi con pistola y todo, y vienen a Cristo y empezamos a trabajar con ellos, y después ya es una familia armoniosa y están predicando, y tantas cosas, cambios que trae el Señor de una manera realmente maravillosa? Y el apóstol Pablo,
pues hacía todo esto con gran humildad y con gran sufrimiento. No escatimaba precio alguno para estar con sus ovejitas, que él los llamaba sus hijos, que realmente lo son. Ellos habían sido engendrados en Cristo, eran sus hijos espirituales, todos estos. Los quería mucho y realmente quería que fueran la siguiente generación de cristianos. Por eso dice aquí, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Entonces, una característica muy importante es que Pablo tenía la visión de que yo sirvo a Dios. Lo siento, el que le guste bien, el que no sé qué, yo sirvo a Dios y en eso quiero ser como Jesús fue. Quiero ser, Él es mi modelo, yo quiero ser igual. Y eso nos incita a nosotros a hacer lo mismo. ¿Por qué no estamos teniendo el crecimiento en un México tan necesitado como nunca del Evangelio? Pues a lo mejor porque nosotros no estamos teniendo esa fuerza, esa entrega, ese compromiso, esa devoción para con las cosas de Dios, y nos ponemos a pajarear en otras cosas que nos desvían de servir a Dios, ¿sí? Bueno, pues Pablo tenía muchísima persecución, y aquí he puesto los versículos desde el inicio. Cuando él en Damasco ha recibido a Cristo, dice que se puso a predicar luego, pero días después ya estaba predicando, e inmediatamente vino la persecución. Hechos 9:23, que es el pasaje, Víctor, donde precisamente está la conversión de Pablo, ahí en el camino a Damasco. Se pone a predicar muy fuerte allí en Damasco. Hechos 9:23, pasados muchos días, Hechos 9:23, los judíos resolvieron en consejo matarle. Luego empezó su trabajo de predicador y órale, tuvo que huir de Damasco porque ya lo querían matar. Y luego en Pisidia, en sus viajes misioneros, si quieres apunta los versículos porque no los voy a repetir, realmente son muchos. En Pisidia, 13:45, lo persiguieron. En Iconio, 14:2, lo persiguieron. En Listra casi lo apedrean, lo apedrearon, 14:19. En Tesalónica, 17:5, todos estos versículos. En Berea, 17:13. En Corinto, 18:6. En Éfeso, 19:9. Y aún ahora en el capítulo 20 tuvo que hacer un gran recorrido por mar porque ya había acechanzas de los judíos para matarlo. Aquí en Hechos, capítulo 20, versículo 3. Hechos 23, después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Entonces tenía este hombre, nadie lo quería, ¿no? Ayer estaba yo precisamente escuchando una predicación de que los cristianos no son queridos, no los quieren. Y por lo tanto, por eso dice Jesús, amaos los unos a los otros, porque no hay más que ver. El mundo no te va a amar. Entonces, pues únete a los cristianos y juega ahí como grupito para que tengas a alguien, porque si no te quedas solo. ¿Y cuántos miles de cristianos han sido muertos por un mundo que no quiere escuchar el mensaje? Ayer en la predicación que escuchaba, 70 millones en los últimos 150 años de cristianos han muerto de manera violenta en todas las partes del mundo, ¿sí? Porque sí, lo que predica el cristiano pues está totalmente en contra de lo que predica el mundo. Y por eso vemos a Pablo que sí sufría grandemente, pero con humildad seguía a Jesús. Número 1, entonces, característica de Pablo, un gran servicio a Dios. Pero número 2, un gran servicio a sus grupos. Él estaba muy interesado en qué estaba pasando en cada grupo, ¿no? Tenía un iPhone 6 y decía, a ver, ¿qué está pasando? ¿Qué onda? ¿Cómo va todo por allá? ¿Cómo que no ha ido al estudio? No, jálalo, llévatelo, que vaya, que no se pelee con su mujer y bla, 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 ¿no?
Bueno, no tenía esas herramientas, pero lo hacía de una manera muy, muy bonita. Número 2, servicio a sus grupos. Y esto lo dice aquí este pasaje en el siguiente versículo, en donde dice: y como nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros pública y por las casas. Señores, ustedes saben que yo he derramado mi vida con ustedes. Aquí estoy y voy a tu casa, y no importa que sean las 3 de la mañana, y públicamente en la sinagoga, y por todos lados estamos enseñando y enseñando para que ustedes tengan todo y puedan ser los cristianos fuertes, poderosos, predicadores del mañana. Y eso es lo que él hacía, y no se echaba para atrás. Él realmente lo hacía. Dice: no he rehuido el hacerlo. A pesar de que haya peligros y esto y lo otro, no me importa, porque sé que yo tengo que seguir el trabajo. Inclusive, al punto Jesús, de que tuvo que enfrentarse con algunos apóstoles que no se estaban comportando muy bien. Ahí en Gálatas capítulo 2, en el versículo 11, pasa algo tremendo, Pablo estaba en Antioquía y dice Gálatas capítulo 2, versículo 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, de Jerusalén, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión, de los gentiles. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y se le enfrenta: Pedro, eres un hipócrita, güero, ¿qué onda contigo? Y dice, bueno, ahí hubo un intercambio, ¿verdad? En donde Pablo le dice que estaba mal. Porque bueno, no era bueno que los judíos anduvieran juntitos con los gentiles, ¿no? Pero Pablo estaba rompiendo con todo eso. Y lo estaba haciendo Pedro, hasta que llegaron unos de Jerusalén y dijo: no, ¿qué me van a decir? ¿Me van a criticar? Entonces Pablo pues dijo que siempre, a eso llegaba. Él realmente amaba a sus grupos y lo que fuera necesario para que la doctrina fuera correcta y que realmente él estuviera predicando y que sus grupos estuvieran bien en el Evangelio. Inclusive mira, aquí en Ezequiel 33, porque desde el Antiguo Testamento está todo esto, gente que tenía que hacer las cosas bien, porque Dios hace las cosas bien. Ezequiel 33, del 7 al 9, dice lo siguiente: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto para atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su mal camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Había una responsabilidad de hacer las cosas bien. Pues Ezequiel era un profeta de Dios. ¿Qué pasó? Y así también Pablo tenía esa fuerte enseñanza, ¿sí? Bueno, número 3, no solamente servía a Dios, no solamente servía a los grupos que él ya había formado, sino número 3, él estaba siempre buscando gente nueva. Evangelizaba por todos lados. Yo no sé si él se paraba en las esquinas con un cartelón así, ¿verdad? Conviértete porque se va a acabar el mundo. No sé qué hacía, pero realmente sí iba por todos lados hablando de que había una necesidad imperiosa de ponerle atención a Dios.
No sé si te has fijado allá afuera. ¿Quién le pone atención a Dios? ¿Saben de cuál es el concierto de esta noche? ¿Saben cuántas películas va a haber? ¿Cuáles son los programas de televisión? ¿Cuál es la siguiente fiesta? Todo. ¿Y Dios? No, pues ese, bien, ¿cuándo? De vez en cuando ahí voy a la iglesia. No, porque eso no es lo que Dios quiere. Entonces sí hay una muy fuerte enseñanza constante de hacerle ver a las personas que nosotros les estamos diciendo que le pongan atención a Dios. Ahí viene el lobo, ahí viene. Y por eso, cuando menos yo cargo mi Biblia a todos lados, y ahí en el club, no sabes cómo me echan, porque iba hasta la cancha de tenis, no el vapor, no, la cancha de tenis con mi Biblia. Y me dijeron, ¿qué vas a usar de raqueta? No traigo mi raqueta, pero siempre la llevaba, ¿no? Y de alguna manera, pues estoy pasando el mensaje de que, bueno, pues hay que ponerle atención a las cosas de Dios, hay que pasar el mensaje. 1 Corintios 9, 19, muy bonito este pasaje, de cómo él pasaba el mensaje. 1 Corintios 9, 19, dice así: por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, como si yo no estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a alguno. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Él hablaba de Cristo por todos lados, con el que se dejara, él estaba hablando de Cristo, ¿no? Y a veces sí, algunas personas pues así como que dicen, ay, mejor no le hubiera preguntado a Carlos eso, porque ya empezó y era para parar este cuate. Entonces me preguntan algo ahí en los casilleros, alguien no me acuerda, hay otro Víctor que está ahí junto a tu casillero, que siempre me está preguntando cosas. Pero sé que al preguntarme tengo que extenderme 3, 4, 5 minutos, y a veces dice, mejor no le voy a preguntar, ya me tengo que ir, qué sé yo, ¿no? Y eso es lo que hacía Pablo. Pablo decía ahí en 1 Corintios que él solamente tenía una predicación, que era Cristo y a este crucificado. Porque es muy importante. Necesitamos saber que estamos enfermos, muy enfermos. Es más, no estamos enfermos, estamos muertos. Y necesitamos resolver ese problema, o nuestro pecado nos va a hundir aquí mismo en la tierra. Y la solución es tan fácil, se llama Cristo. Él te da la medicina y sales de esa enfermedad. La mayoría no quiere, pero él sí lo hacía. Tenía una verdadera pasión por hablar de Cristo por todos lados. Aquí mismo en 1 Corintios 9:16, 1 Corintios 9:16, dice, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Y él realmente dice aquí en nuestro pasaje de Hechos, en Hechos 20, regresando al pasaje, ¿qué es lo que él predicaba? Por todos lados, que es la misma predicación de siempre. En Hechos 20, en el versículo 21, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Es necesario arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirnos? ¿Cuál es la palabra griega en arrepentimiento? ¿Tú la sabes? Metanoia. Metanoia quiere decir cambio de mente. Yo tengo que cambiar, ya no puede ser igual. Yo voy hacia la derecha y ahora voy exactamente en sentido contrario. Dios nos pide que nosotros nos arrepentamos de nuestros pecados y tengamos una diferente manera de vivir. ¿Cómo? Dice aquí, con la fe en Cristo, sabiendo que Él puede hacerlo en nosotros. Y eso es lo que Él predicaba. Predicaba con mucha fuerza la necesidad de arrepentimiento, ¿sí?
Y eso es lo que hemos hecho todos los que hemos recibido a Cristo. Llega el momento en que tengo que reconocer que yo voy por mal camino. Cada quien se apartó por su camino, dice el versículo. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Llega el momento en que digo, ya no puedo ir por este camino, pues no es el correcto. Voy a dar vuelta, me voy a ir en sentido contrario. A pesar de la burla, crítica y a veces hasta rechazo muy fuerte de los demás. Pues broncas, ¿no? Como cuando yo estaba empezando y fui a esta reunión, y bueno, la verdad que sí, empecé a hablar de Cristo por todos lados con mucha gente, y en esa reunión me dieron un vaso de cerveza. Y estaba yo con mi cerveza y le estaba yo predicando, le estaba yo hablando de Cristo a esta persona. Y esta persona me dijo, pues muy bien, pero borracho. Porque yo traía un vaso de cerveza. Ella no sabía cuánto había tomado ni nada, pero él vio que yo traía un vaso de cerveza. Dije, perfecto, sigo predicando. Yo no necesito eso para seguirte predicando. Y desde ese entonces ya no me ves con un vaso de cerveza como estoy predicando, ¿verdad? Para que no me digan que soy un borracho. Muy bien. Bueno, pues este señor, sí, o sea, sí, bueno, nuestra vida tiene que ser congruente, ¿no? Y a veces para hacerle claro a la otra persona nuestra congruencia, pues hago cosas que ellos no hacen. No miento. No puedes mentir, porque entonces ya no es un hombre de verdad. No me importa si son mentiras chiquitas. No puedes tener malas palabras, que por cierto hay en los vestidores, híjole, sobreabunda, ¿no? Pero tú no las tienes. Por ejemplo, hay una persona, todos tienen su apodo en el club, todos tienen su apodo. Yo nunca los llamo por su apodo. Hola Jorge, ¿cómo estás? Y no sé cómo le dicen, el 4 horas, no sé qué. No me importa. O sea, yo le doy su dignidad y creo que soy el único que lo llamo por su nombre, ¿no? Había uno que se llamaba el Yuca, no sé si lo llegaste a conocer, al Yuca. No, como que al Yuca, ¿no? Yo no me siento cómodo tampoco. Exacto, es decir, como que Dios nos da otro vocabulario y darle a la persona su dignidad, ¿no? Como que el tranzas. Pues yo no sé si es tranzas. Y a veces al mismo tiempo, decías hace rato, sí hay que ser congruente, hay que tratar de tener el modelo de Cristo, pero llega un momento en que te das cuenta que mentiste, o que en este ejemplo que estás poniendo, pues tú mismo le dijiste al cuate que le dicen X, también caíste en Sí, que también. estás en el ambiente, entonces te das cuenta que eres imperfecto. No, claro, ciertamente jamás estamos predicando de que nosotros no, claro, tenemos muchos errores, pero poco a poco ellos van viendo algo que los demás no tienen. Y esa es una predicación que les estás dando, ¿no? Inclusive a veces me dicen, ay, perdón, como, no, tú no debes decir esas palabras, no sé qué, ¿no? Pero bueno, como que ven eso, y es bueno para que tú estamos predicando todo el tiempo. Esto es lo que hacía el apóstol Pablo. Por eso tenía tanto éxito. Les falta una, que es el sacrificio personal. El apóstol Pablo, realmente, como vimos también el jueves pasado, era una persona que se sacrificaba, Y dice aquí en los siguientes versículos de Hechos 20, empezando en el versículo 22, dice, ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Entonces la gente dice, no vayas a Jerusalén, te va a ir como en feria. O sea, ya hay muchos judíos que están contra ti, piensan que tú estás contra el judaísmo y cuando llegues a Jerusalén te va a ir muy mal. Pero él tiene que ir a Jerusalén, dice ligado, prisionero, sin opción. Yo tengo que ir a Jerusalén, ¿qué me importa lo que pase? Pues ya me cuidará Dios, pero yo tengo que ir. Después aquí en el capítulo 21, realmente se lo confirman ya llegando un poco cerca de Jerusalén, dice que se lo confirman en el capítulo 21, versículo 10. Capítulo 21, versículo 10. Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días en Antioquía, descendió de Judea un profeta llamado Agabo,
quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogábamos nosotros y los de aquel lugar que no subiera a Jerusalén. ¿Sí? Y efectivamente va a llegar a Jerusalén y le va a hacer mil broncas y no sé cuánto y ya sí, ya veremos que le va como en feria, pero también está todo esto dentro de la voluntad de Dios. ¿Sí? Entonces, él termina y les dice que no. Dice, no me importa, yo tengo que ir a Jerusalén. Dice el versículo 24, muy bonito, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Dice, de ninguna cosa hago caso, pase lo que pase, yo lo tengo que hacer, yo sirvo a Dios y esas son las órdenes. ¿No? Qué bonito que él hace todo esto y él lo cumplió hasta el fin de su vida. Último versículo, segunda de Timoteo. He ganado la buena batalla. Sí, capítulo 4, segunda de Timoteo, cuando ya está a punto de morir, él sabe que Nerón lo va a matar. Capítulo 4, versículo 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado, segunda de Timoteo 4, 6, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Precioso. Ojalá y tu motivación en esta vida sea servir a Jesús, en donde Dios te ponga, de arquitecto, de casado, soltero, muchos hijos, pocos hijos, aquí, allá o lo que sea, pero que tu vida sea para Jesús. Tenemos un trabajo muy, muy importante. México, como dijeron por ahí, está en bancarrota. Yo no sé si en dinero, pero ciertamente espiritualmente está, pero muy mal, pobrecito. Necesitamos predicar. Y tú dices, ¿si vas a ganar a 100 millones de gentes? No, con uno, porque ese uno gana otro y ese otro gana otro. Nada más uno, como el apóstol Pablo. Señor, te damos muchas gracias por darnos estos modelos tan preciosos para nuestra propia vida en este siglo XXI y que hagamos lo mismo que él hizo allá en su tiempo y podamos servirte y decir a las personas que sí hay un camino excelente, único, maravilloso, que se llama Cristo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y perdón, empezamos un poquito tarde, creo que se nos fue un poquito el tiempo ahí, pero bueno. Carlos, uno era... 1, servir a Dios, 2, servir al grupo, 3, servir a las personas que no son cristianas y 4, sacrificio personal.